Muy buenos días para todos. En esta oportunidad hablaremos sobre la cohesión textual. Sean todos bienvenidos. En principio, un texto constituye un mensaje completo. Para que este mensaje sea comprensible y comunicativo es importante y necesario que cada una de las ideas y enunciados estén relacionadas entre sí. De lo contrario, pues vamos a tener dificultades en el proceso comunicativo. Los mecanismos de cohesión son diferentes procedimientos lingüísticos que nos permiten dar coherencia al texto. Estos se encuentran estructurados de forma léxica, gramatical y textual. Hablaremos ahora sobre los mecanismos léxicos de cohesión. Acá se nos presentan unos casos que se clasifican de acuerdo de la siguiente manera. Tenemos la repetición, que se define como la empleación de una misma palabra o expresión en varios enunciados relacionados entre sí. Como lo dice en su misma palabra, se vuelven a emplear de forma reiterativa estas palabras y están ocasionando que el lenguaje se dé de forma redundante. Evidenciamos el siguiente ejemplo que nos dice lo siguiente. Las novelas policíacas suelen tener una trama apasionante. Las novelas policíacas son mis preferidas. Claramente en el ejemplo anterior, aunque cada uno de los elementos estén bien constituidos, nosotros podemos escuchar una leve redundancia al repetir en este caso las novelas policíacas. Luego tenemos el caso de sustitución. Acá básicamente lo que nosotros hacemos es cambiar o reemplazar una palabra o expresión por alguna otra para evitar diferentes repeticiones o redundancias. Nosotros para poder sustituir aquellas palabras empleamos los fenómenos tanto de la sinonimia o la hiperonimia. En el caso de la sinonimia, esta se encarga de sustituir una palabra de un enunciado anterior por un sinónimo. Y en el caso de la hiperonimia, nosotros sustituimos las palabras de los enunciados anteriores por otra que incluya un significado respectivo. Entonces es importante al momento de crear diferentes discursos, revisar diferentes elementos gramaticales para construirla de forma correcta. En el caso de la sinonimia, tenemos el siguiente ejemplo. La gran urbe me impresionó desde mi llegada. Siempre había deseado vivir en una ciudad así. Claramente, con las palabras sombreadas en color rojo, podemos ver que ambas tienen el mismo significado. En el caso fortuito de esta oración, se está reemplazando una de ellas para que no ocurra un caso de redundancia. De esta manera nuestro discurso no sea de forma repetitiva ni tampoco de forma redundante. Ya después tenemos la hiperonimia con el siguiente ejemplo. Estuvimos en el Parque Nacional Chingaza y vimos cóndores. Esas aves llegan a medir casi 4 metros. En el caso de la hiperonimia es un grupo semántico en gran cantidad. Acá pues empleamos los cóndores, que es el grupo general de las aves, ¿cierto? Entonces es importante utilizar también estos fenómenos gramaticales y semánticos para no caer en redundancias y demás. Ahora hablaremos sobre los mecanismos gramaticales de cohesión. Acá se nos presenta el caso de la elipsis, que consiste en la supresión o eliminación de elementos léxicos del enunciado. Acá suprimimos o eliminamos cuando el elemento es fácil de identificar. Este también ha aparecido antes en el texto. La elipsis básicamente no nos está haciendo referencia a algún elemento que ya está presente en el texto anteriormente. Para nosotros poder evitar la redundancia, podemos emplear la eliminación de ese elemento gramatical para poder tener un discurso empleado correctamente. En el ejemplo está: el invitado llegó puntual, entró en la sala y saludó al anfitrión. En esa oración básicamente de forma indirecta
estamos hablando de que el invitado pues también está llevando a cabo la acción de entrar y posteriormente saludar al anfitrión. Siguiendo los casos presentes, continuamos con la anáfora. Este hace referencia a un término, a una parte anterior del discurso, y para nosotros evitar redundancias utilizamos los pronombres, adverbios y verbos que frecuentemente nos hacen la función de anáfora. Gracias a estas, nosotros podemos evitar diferentes repeticiones y redundancias con algunas palabras dentro del discurso que estamos empleando. Dentro del ejemplo, vamos a revisar el siguiente. La joven se había olvidado por completo de Rafa. Sin embargo, él seguía acordándose de ella como todos los días de su vida. Básicamente, dentro del ejemplo mencionado, tenemos los pronombres de él y de ella. También pues contamos con su. En estos casos, estos pronombres nos están evitando la repetición de los nombres, en este caso de Rafa, ¿no? Así que gracias a estos elementos gramaticales como los del pronombre, los adverbios, verbos y demás, podemos evitar y enriquecer nuestro léxico a la hora de dirigirnos a alguien. Para finalizar, tenemos nuestros conectores textuales. Estos se encargan de, como lo dice su palabra, de conectar las palabras que están creadas dentro del discurso, y estas a su misma vez relacionan diferentes ideas para lograr una comprensión global o total de algún texto en específico. También gracias a estas ideas no se presentan redundancias ni repeticiones, reiteraciones, y por lo mismo podemos darle coherencia, podemos darle un sentido completo para poder unir diferentes ideas y párrafos. En el ejemplo tenemos los siguientes elementos. Tenemos los conectores de adición, de contraposición, de consecuencia, de explicación, entre otros. Cada uno pues tiene dentro de los párrafos una función específica. Eso ya va dependiendo de lo que nosotros escribamos en los diferentes textos, ¿no? Muchos de los conectores son adverbios, en este caso son finalmente, entonces, además, así, etcétera, o en este caso locuciones. No obstante, sin embargo, en primer lugar, por consiguiente, esto se da, como decía, de acuerdo a lo que estemos escribiendo anteriormente. Ya en el párrafo final, que dice: se afirma que el humano es mortal. Punto seguido. Ahí estamos utilizando ahora bien como una consecuencia de lo que estamos diciendo anteriormente. Después, ninguno de nosotros tiene una experiencia propia de la muerte. Estamos dando la idea precisa sobre la muerte. Después del punto seguido, usamos otro conector que en este caso es así pues. Luego continuamos nuestras ideas. Mientras vivimos, la muerte es solo una conjetura. Entonces es importante tener en cuenta la coherencia de los textos, la cohesión global de lo que nosotros podamos emplear, ya que esta puede reincidir en que muchas veces no sea correcto lo que elaboremos como discurso. Es importante emplear estos elementos ya que dan una riqueza léxica, una riqueza semántica, y también nos permite crear un discurso de una excelente manera. De esta forma hemos concluido nuestro tema sobre la cohesión textual. Muchas gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.